Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que las cosas estén pasando bien. Latinoamérica definitivamente se está moviendo. Por supuesto, Colombia no es la excepción, entonces esperamos que las cosas vayan mejorando y se vayan resolviendo las situaciones que hoy conllevan a todos estos movimientos sociales que se están dando en la región. Bueno, a lo que vinimos hoy, de parte de la Bicirred Colombia, de la Junta de Coordinación, hemos eh, previsto compartir con ustedes algunos de los trabajos que hemos venido desarrollando en los últimos años. Hace unos días tuvimos a Mario Rodas contándonos sobre el proceso que él coordinó del ranking de la bicicleta. Creo que bastante importante. Ya seguramente a quienes estuvieron presentes o lograron inscribirse obtuvieron el documento que compila la presentación que Mario hizo hace unos días. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre bicicletas públicas, pero también quisiera un poco adelantar que en los próximos días vamos a tener a Mauro Mesa de Ciclas de Medellín, hablando sobre todo el trabajo que ellos están haciendo en cartografía social. Entonces, para que estén ahí atentos. Vamos a entrar en materia. Entonces, aquí ya vamos a tener como base una presentación y ya al final pues vamos mirando. Les agradecemos de antemano su participación y en el chat del webinar pueden hacer sus preguntas, comentarios, sugerencias, que vamos a estar atentos a responder. De antemano muchas gracias y bueno, entremos en materia. Entonces, bueno, vamos a mirar. Lo primero, digamos que titulamos la webinar como Génesis y Evolución de los sistemas de bicicleta pública en Colombia. Y vamos a tratar de hacer como un paneo por los diferentes escenarios. Lo primero que ustedes ven en la presentación es la justificación. Eh, y digamos que fundamentalmente como nuestro primer pilar, por supuesto está la Ley 1811 de 2016, por el cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional. Me estoy refiriendo a Colombia. Y se modifica el Código Nacional de Tránsito. Su artículo primero, la presente ley tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional. Eso es un elemento fundamental. Es que se promueva, se incentiva el uso de la bicicleta como un medio de transporte principal en el territorio nacional. Y por supuesto que de ahí se desprendan el número de viajes en bicicleta, que está relacionado con el tema del impacto ambiental, que produce por supuesto toda la contaminación asociada a el uso indiscriminado del transporte automotor. El otro elemento fundamental que yo quiero llamar y traer a colación es el relacionado con cómo se está moviendo la industria de la bicicleta en Colombia. Y hoy nos dicen, algunos información nos llega en el sentido de que, al menos en Bogotá, creería yo que está un poco bajo, pero digamos que son las cifras que FENALCO, por ejemplo, presenta. Al menos en el sector bicicleta en Bogotá genera más o menos unos 6.000 empleos directos en Bogotá, que es importante. Pero más importante aún, en Colombia al año se están vendiendo alrededor de 600.000 bicicletas. Y eso tiene un impacto, por supuesto, en la industria de la bicicleta, pero también va a redundar, o está redundando ya en la cotidianidad, en el modo como la gente se está desplazando cotidianamente en la ciudad. Y hay una cifra importante. En los últimos 9 años, la participación de las mujeres en el ciclismo ha aumentado cerca del 30%.
Más o menos se hablaba que antes era un 97% la participación de hombres y hoy está en un 70%. Las mujeres empiezan también a entender y a sentir una sensación de seguridad que les permite también moverse en bicicleta, y por supuesto también está asociado a todo este tema de movimiento de mujeres, movimientos feministas alrededor del tema de la bicicleta, y creo que eso es un aporte fundamental. Esto es una base. Pero ¿qué son los sistemas de bicicleta pública? Y para que partamos de, digamos, de entender tácitamente qué es. Que fundamentalmente uno podría decir que es usar una bicicleta sin que sea de nuestra propiedad, digamos, en términos generales. Pero se ha vuelto un instrumento poderoso y efectivo para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. Vemos que inicialmente, o cuando se consolidó el concepto de bicicleta pública, tenía como base eso, que se convierte como un instrumento de promoción de la bicicleta. Hoy por hoy es una herramienta de política pública que integra la bicicleta en el marco de todo el sistema de transporte público de la ciudad. Ahí es fundamental. Creo que en eso, por ejemplo, insiste mucho Viviana Tobón de Medellín, del área metropolitana. Es que hoy la bicicleta, y lo mismo suele decir Jorge Ballesteros, no es un transporte alternativo, ya es una opción real y se ha convertido en parte del sistema de transporte público de algunas de las ciudades. Conceptualmente, los sistemas de bicicleta pública están concebidos como sistema producto-servicio. Es decir, que yo no tengo necesidad de tener una bicicleta o un carro o una lavadora para obtener el beneficio del carro desplazarme, de la bicicleta desplazarme, de la lavadora obtener ropa limpia. Puedo obtener ese mismo beneficio a través de una plataforma de servicio. Ese es el concepto fundamental de los sistemas de bicicleta pública. Y por supuesto, se han incorporado, digamos, de forma importante en Europa en todo el tema de economía circular, que ha sido fundamental. Y hoy es fácil encontrar documentos, papers y diferentes artículos en donde relacionan la bicicleta directamente con, como que contribuye a la consolidación y a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, se habla de al menos 12 de esos 17. La bicicleta siempre está ahí metida. Y les decía la profesora Simona Rocchi de la Universidad de Lund en Suecia, y que este tema de los sistemas producto-servicio, la base conceptual de los esquemas de bicicleta pública, se relaciona con la triple línea base de la sostenibilidad: prosperidad económica, calidad ambiental y una equidad social. Ahí es la parte, digamos, que sobre lo cual el marco conceptual se vienen desarrollando los sistemas de bicicleta pública, en mi criterio. Pero bueno, entonces vamos rápidamente, contamos un poco de la evolución de los sistemas de bicicleta pública. Llevan más de 60 años de evolución. O sea, eso no se lo está inventando ni Colombia, ni Chile, ni Brasil, ni México, ni Estados Unidos. O sea, Europa hace más de 60 años empezó a trabajar, digamos, el desarrollo. Cuando uno puede decir que la primera generación, que mucha gente conoce, el Plan Blanco de las bicicletas en Ámsterdam, a principios de los años 60, un grupo de universitarios contestatarios que salieron a protestar por la condición de la ciudad en ese momento, y salieron en grupo de bicicletas blancas, las pintaron, no funcionó el tema, no llamó la atención, las bicicletas quedaron en el espacio público y la gente las empezó a usar. Eso se conoce como el germen, como el origen de los sistemas de bicicleta pública. Ya después, la segunda generación en Copenhague, mediados de los años 90, todo el sistema de préstamo de segunda generación, que habían bicicletas, como vemos en la presentación en la parte izquierda baja, bicicletas con algún diseño particular, se sujetaban a un bastidor, pero no había cómo generar corresponsabilidad. Y la tercera generación ya aparece principios de los años 2000, digamos este ejemplo, Rennes, Francia, que ya aparecía ese fenómeno, que la tríada: bicicletas de uso compartido, estaciones de anclaje y un software poderoso que me permita toda la administración y la operación del sistema. Y lo que hoy conocemos como cuarta generación, que son los que
también se conocen como sistemas sin anclaje o dockless, que digamos que por supuesto el fenómeno importante en China y la imagen que vemos ahí de una bicicleta del sistema Mobile en Shanghái, ¿no? En el 2010, pero más o menos desde el 2006-2007 ya se venían dando ejercicios de sistemas sin anclaje, que es lo que se conoce hoy como cuarta generación. Por supuesto, bicicletas inteligentes y todo esto. Ya en términos de planificación, digamos que la presentación no busca digamos, desarrollar toda una estrategia en términos de cómo vamos a implementar sistemas de bicicleta pública, sino más bien un paneo de cómo se han venido desarrollando estos sistemas o estos programas o estos proyectos en Colombia. Digamos que ese es el fondo de la presentación. Pero bueno, aquí es importante, este diagrama nos muestra un poco relación en diseño y planificación e implementación, las fases. Como ya les dije, esto ya está inventado. Entonces nosotros más o menos unos 6 meses planificando, diseñando, planificando el proyecto, y ya la implantación se tiene que dar en 3-6 meses igual, y todo lo que implica el funcionamiento. Esto ya está inventado. Obviamente hay que hacer ajustes, hay que apropiar tecnología, hay que entender el contexto cultural en el que se desarrolla, y con base en eso pues se establecen las mecánicas para desarrollar e implementar estos sistemas de bicicleta pública, ya sea de tercera generación, que es lo que mayoritariamente hoy se conoce en el mundo, o lo que está en furor, que son los sistemas dockless o sistemas sin anclaje, que ya vemos en algunas de nuestras ciudades latinoamericanas. En términos, como yo les decía, ya son más de 60 años de evolución en los sistemas de bicicleta pública en el mundo. Hay mucha información, digamos que hay casos de éxito, hay casos menos exitosos, hay casos que han fracasado, por supuesto. Y vemos uno aquí, que era lo que yo les decía hace un momento. Entonces vamos a tratar a enfocarnos en sistemas de tercera generación, que es lo que hoy tenemos en Colombia, y algunos ejemplos, muy pocos, que se pueden contar con los dedos de una mano, de sistemas dockless en Colombia. Pero pues vemos aquí el ejemplo de Medellín, o sea, sistemas con anclaje de tercera generación, estaciones automáticas, bicicletas con un diseño particular de uso compartido y un software poderoso, que lo vemos en la imagen inferior del sistema Encicla de Medellín. Esto nos muestra el block bike sharing. Existen documentados más de 2.500 sistemas o esquemas o programas de uso compartido de bicicleta pública en el mundo. Vemos a la izquierda el panorama que se muestra a nivel internacional. ¿Sí? Vemos algunos vacíos, tristemente, en África, que podría ser un buen ejercicio, pero la concentración ya es importante en Europa, en China, en Asia, bueno, en Estados Unidos, y Sudamérica empieza a coger fuerza fundamental. Vemos a la derecha Sudamérica, pues la mayoría de los sistemas consolidados, que son los que tienen bicicleta de color verde, y algunas interrogantes donde se están desarrollando ejercicios de implementación o diseño, pero todo lo que es Brasil, Argentina, ha sido fundamental, Chile. Y vemos la franja arriba en Sudamérica, toda esta parte de ciudades de Perú, Ecuador, Colombia, que empieza a tomar fuerza. Y en Colombia vemos este panorama. Ahí estamos viendo algunas bicicletas de color verde, que son aparentemente sistemas consolidados, y algunos interrogantes, mayoritariamente interrogantes. Y es un poco de lo que vamos a tratar de conversar en los minutos siguientes. Un poco de historia. Principios de los años 2000, con todo esto en Bogotá, en el año 2000, en el año 99, por voto popular, se decidió que el primer jueves de febrero de cada año era día sin carro. Y hubo una segunda pregunta, que era que en el año 2015 todos los días iban a ser sin carro en horas pico, de 6 a 9 y de 4 a 7. Las dos preguntas ganaron, infortunadamente por una leguleyada, temas de abogados, tumbaron la segunda pregunta, pero se empezó a desarrollar días sin carro en el año 2000. Por allá en el año 2005, 2006, un grupo de
de, de ciudadanos preocupados del sector de las bicicletas, montó en los días sin carro, montaba un esquema de uso compartido de bicicletas. Habían 3 estaciones en la ciudad, usted podía tomar una bicicleta en un lugar, se inscribía un lugar y podía desplazarse en esa bicicleta hacia el sur, hacia el norte de la ciudad, dependiendo de donde tomara las. Y vemos en la imagen superior izquierda como eran las especies de estaciones y las bicicletas que tenían frente a los almacenes de bicicletas. Ustedes vemos en la derecha el volante con lo que las personas de empresarios publicitaban su sistema, su esquema, pues su programa de servicio. Y ahí vemos algunos de los empresarios. Otro de los pioneros ya consolidado, principios en marzo del 2006, la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá, que es un campus de 120 hectáreas, decide implementar un sistema de bicicleta pública. Traía un poco la idea profesores que habían estado en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Cambridge, y consideraron que había posibilidad de implementar un sistema de bicicleta pública al interior del campus. Y vemos en la imagen inferior izquierda los modelos. Esa es una imagen que teníamos en el taller de bicicleta, se llamaba BiciRun el sistema. Arrancamos con 400 bicicletas en marzo del 2006, llegamos a tener en diciembre del 2009 alrededor de 750 bicicletas, y por temas que muchos de los sistemas sufren, se desfinanció, se perdió con interés y duró cerrado alrededor de 3-4 años el sistema posteriormente. Pero vemos a la mano izquierda los modelos de bicicleta. Los 2 primeros modelos de bicicleta fueron modelos desarrollados por estudiantes de diseño industrial. Yo soy profesor de diseño industrial en ese momento, y eran modelos que se desarrollaron a través de una metodología de ecodiseño, que fundamentalmente lo que buscaba era reducir el uso, la cantidad de material en la producción industrial. Y esos fueron 2 primeros modelos que se desarrollaron, que tuvieron algunos inconvenientes porque pues se desarrollaron en la industria local, que no era la que mejor condiciones tenía para el modelo de bicicleta. Pero fue importante. Ya en la mano derecha vemos, ya se incorporó otro modelo convencional. Como esos 750 bicicletas se lograron tener a diciembre del 2009. Entonces fue pionera en el campus, tuvimos un taller inmenso, mecánicos, pero fue un sistema, en ese momento se montó como un sistema de segunda generación, que eran bicicletas y algunas estaciones, pero no se tenía una trazabilidad del uso y el comportamiento como indicador aquí al interior del campus. Quiero mostrarlo, era un esquema, digamos, era como, yo tuve la oportunidad de ser el gerente del sistema de bicicletas públicas en Cicla en Medellín. Ustedes, en Cicla se inauguró hace 8 años, están cumpliendo recientemente 8 años. Pero una anécdota, bueno, nosotros arrancamos en el 2011 con 6 estaciones en Medellín y 100 bicicletas, 45 bicis y 5 estaciones en Parque Arví, en la parte rural de Santa Elena, bueno, en la parte de Santa Elena. Y nosotros veníamos con la idea de traer pues tecnología, pero fue complicado. Había decisión política en su momento. Digamos, yo entré a trabajar en abril del 2011 en Medellín, en el área metropolitana, y la meta era que nosotros en julio debíamos tener montado el sistema. Se nos alargó un poquito hasta octubre, y una de las decisiones que fue fundamental para nosotros fue nosotros teníamos ya un modelo de bicicleta digamos, que se basaba en el trabajo que habían hecho Lina, José y Felipe en la Universidad de AFIT, con quien el área metropolitana hizo un convenio para poder trabajarlo, y con base en el prototipo que ellos habían desarrollado, que se llamaba Bicica, que recuerdo, se hicieron ajustes ya en producción, se diseñaron algunas estaciones muy básicas, y pues hubo 2 decisiones. Vamos a hacer un sistema de tercera generación manual, o sea, estaciones, bicicletas y software, pero con una persona que nos pudiera generar esa empatía con la ciudadanía.
La otra decisión era que íbamos a tratar de unir dos universidades, una pública y una privada, a través de la línea de metro. Y la tercera decisión, eran tres, perdón, era no teníamos tiempo para desarrollar un software. Entonces lo que hicimos fue apalancarnos y hacer un convenio con la empresa Bici de Santiago de Chile, de Providencia, que fue el primer sistema de bicicleta pública que hubo en América Latina, con Daniel y Anita, y alquilamos en Medellín el software por un tiempo. Y con esta presentación a la que llevábamos a, digamos, en la socialización con las diferentes entidades de cómo podía funcionar el sistema. Entonces, lo que hacíamos que en el día, pues ahí vemos que alimentábamos cada una de las estaciones, entonces había un software, la gente se inscribía, entonces llegaba y se identificaba con el anfitrión, como llamamos en su momento, y la persona le entregaba una bicicleta que tenía un código. Entonces lo que hacía es que esa bicicleta se desplazaba a otra estación, entonces dejaba la bicicleta ahí, y ahí podía otra persona tomar esa bicicleta y desplazarse a la estación suramericana, por ejemplo. Y entonces después quien tomaba una bicicleta en Suramericana podía irse hasta la Universidad Nacional. Entonces, que alguien dejaba la bicicleta ahí, salía un estudiante de la Universidad Nacional que se había inscrito, entonces ese estudiante podía desplazarse hasta la estación de San Juan, por ejemplo. Y digamos que nos sirvió mucho para poder permitir que la gente entendiera, sin tener un sistema que mostrar, pero que nos pudiera ilustrar un poco cómo se podía mover, cuál era el concepto de uso compartido del sistema que estábamos socializando y en aras de implementar. ¿Qué otros sistemas de bicicleta pública? Como vimos en el mapa anterior, habían interrogantes y algunos consolidados. Estos son 6 ejemplos de sistemas de bicicleta pública que hoy funcionan de una u otra manera, con algunos reparos, por supuesto. Vemos, por ejemplo, Pasto, que tiene un sistema consolidado de uso compartido, no público, pero sí de uso compartido para sus comunitarios, que es un sistema de bicicleta pública, de uso compartido, con asistencia eléctrica. Ustedes ven todo el desarrollo que se hizo en la Universidad de Nariño, alimentado con paneles fotovoltaicos, que eso ya tiene un trabajo desarrollado importante, y funciona muy bien. Además, Pasto en este momento está desarrollando, a través de la Agencia de Cooperación Suiza, un proyecto de bicicleta pública interesante, que 8 estaciones, pero más asociado a universidades e instituciones académicas y algunas instituciones públicas. Son más o menos 450 bicicletas que van a implementar allá, que quien está implementando, operando, es la gente de Tomacorriente, o los de Bicicó. Pereira, que ha tenido algunos inconvenientes, pero que ha venido tratando de solventar las dificultades que tuvo con su operador, que después tratamos de hablar un poco de ese tema. Montería, que fue uno de los pioneros a partir del ejercicio que desarrolló el Ministerio de Transporte en el 2015. Villavicencio, uno de los últimos sistemas que desarrolló, que tiene los mismos problemas que tuvo Pereira con el operador de bicicleta pública. Manizales, que es otro que también estuvo tal vez más consolidado por su ejercicio, pero con los mismos problemas en términos de sostenibilidad. Y Valledupar, que ha venido creciendo con base en el proyecto del Ministerio de Transporte, pero también con otros recursos propios que ha venido desarrollando, que ha venido incorporando. Entonces me voy a concentrar un poquito en bicicleta, en el proyecto del Ministerio de Transporte, ¿no? Porque creo que es allí donde existen algunas situaciones complejas. Esta es una imagen en Taraira. Para mí tiene especial importancia esa imagen, porque la alcaldesa de Taraira fue la que recibió, que es la chica que está atrás de la chica de cachucha rosada, una compañera del colegio que infortunadamente perdió la vida en un vuelo aéreo, en uno de esos aviones. Bueno, ya está Laura Bahamón, que trabaja en el Ministerio de Transporte y que llevaba esas bicicletas a Taraira, un municipio en el departamento del Baupés que tiene alrededor de 5.000 habitantes.
Es una de las cosas que uno tendría que entrar a evaluar sobre el impacto que pudo haber tenido o no estas bicicletas en el municipio, que es una cosa en la que seguramente no voy a ahondar porque desconozco alguna realidad de lo que está pasando. Pero vamos a tratar de mostrar algunas cifras. Esta imagen un poco, que no sé, digamos que tocaba hacer un esfuerzo para que la miren, pero muestra un poco cómo se distribuyó los sistemas, estas bicicletas que entregó, alrededor de 800 algo bicicletas que entregó del 2015 al 2018 el Ministerio de Transporte. Entonces vemos en el 2015 Barranquilla, Montería, San Andrés, Sincelejo. Las de color rojo son sistemas que definitivamente no logró consolidarse según esta imagen, pero además esa cifra del 89% de éxito. Entonces, la pregunta vendría es, cuando llaman 89% de éxito, ¿a qué? ¿Haber llevado las bicicletas y dejarlas allá o que estén funcionando? Porque lo que entendemos es que hoy muy pocos de esos sistemas, me atrevería a pensar que no más de 5 o 6 de esos proyectos que se desarrollan en algunas ciudades funcionan. Los demás no funcionan. Y por diferentes elementos. Fundamentalmente por el tema de incapacidad técnica y segundo porque no hay recursos que los municipios apropien para eso. El ministerio llevó unas bicicletas, pero no les dijo ni cómo funcionaban ni con qué se financiaban. Entonces ha sido muy complicado. Por ejemplo, del 2015 San Andrés y Barranquilla no funcionan. Esas bicicletas están allá guardadas, arrumadas, esperando que terminen los convenios o mirar a ver cómo van a devolver las bicicletas al ministerio, que fue otro de los temas que con bastante complejidad, es que se hicieron convenios entre el ministerio y los municipios como datos, en momento que el ministerio le entregaba unas bicicletas y le decía después usted me las entrega, que es una de las cosas que siempre hemos tratado de que los técnicos, los abogados y las entidades entiendan, que la bicicleta es como un consumible. La bicicleta no puede volverse un inventario, porque la bicicleta es como un cartucho de impresora o una de hojas, un bloc de hojas, se consumen, igual las bicicletas se consumen. Entonces ahí es un tema que es bastante complejo. Y en el 2016, pues usted ve, por ejemplo, en Villavicencio, las bicicletas del ministerio no están funcionando, en Puerto Guzmán tampoco, en Pereira las bicicletas están destinadas a otro. Conozco varios casos como el de Pasto, como el de Tunja, que son sistemas que las bicicletas están guardaditas y están esperando cómo se las devuelven a ver y cómo se las va a recibir el ministerio. Entonces, este es un panorama que es bastante triste, a mi modo de ver, porque pareciera que hubo un boom, hubo un interés y se calmó. Y obviamente se cometieron muchos de los errores que otras ciudades ya habían cometido y que no creíamos que se podían volver a cometer. Es que no hay planificación frente al tema. Son imágenes como esta, mire. Lanzamiento del plan de bicicletas públicas en San Andrés. Comienzan a rodar programa piloto de bicicletas en Barranquilla. Sincelejo empieza a darle pedal a las bicicletas. Se inauguró sistema de bicicletas públicas en Montería. Esto es todo un boom mediático y que infortunadamente se fue diluyendo. Es triste, por ejemplo, el caso de Barranquilla, que cada noviembre, diciembre le meten 100 millones de pesos, 150 millones de pesos, lo abren un poco, se acabó la vigencia el 30 y se cerró. Lo mismo en San Andrés. Tal vez Sincelejo y Montería han logrado con muchas dificultades mantenerse en uso, con cierres, que es una de las cosas que no se puede permitir en un sistema de bicicleta pública, cierres. Y un ejemplo de eso es Medellín, y ya se los voy a tratar de contarles un poco. Pero no se puede detener el servicio. Entonces, como decir que en diciembre se cierra Transmilenio, se cierra el mío en Cali. No, es un sistema de transporte que tiene que tener permanencia. Tal vez el único sistema que cierra es el de, digamos, consolidados, el de Montreal, que cierra alrededor de 2-3 meses por el invierno tan fuerte. Pero es una decisión más de ciudad de ellos y por condiciones en temas de seguridad. Aquí es un tema de planificación. Entonces, ejemplos, esos. Pero por supuesto, y voy a hacer uso de 3
diapositivas que tomo de WRI de una presentación que hizo Iván de la Lanza y Sebastián Castellanos meses atrás. Este es la PEPA. Esto es el modelo de negocio, es la PEPA, es el cerebro, es lo más importante de toda la estructuración de un sistema de bicicleta pública. ¿Cómo vamos a financiarlo? ¿Cómo lo vamos a sostener? ¿Cómo le vamos a dar viabilidad? Entonces, esos son tres elementos: componentes de inversión, productos financieros, mecanismos de implementación y fuentes de recursos. Y cada uno empieza a mirar, genera unas preguntas. ¿Cómo movilizar capital de inversión para que, y volver atractivo ese producto para que haya inversión? ¿En dónde y en qué invertir? ¿Sí? O sea, todo el tema de infraestructura, pero usted tiene que saber a qué. No puede ir a adquirir una bicicleta sin saber cuál es la bicicleta que necesita. ¿Sí? La fuente de los recursos, cómo pagar el sistema. ¿Sí? Una cosa es una inversión inicial, pero cómo lo vamos a sostener. Eso es fundamental. ¿Sí? Y por supuesto, cómo estructurar la implementación. No nos podemos echar 2, 3, 4 años implementando un sistema de bicicleta pública. Es inaudito. Pero si esto lo ampliamos un poco, entonces empezamos a mirar elementos de cada uno de estos componentes que se empieza a ampliar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de componentes de inversión, activos tangibles. ¿Qué es lo que vamos realmente? Intangibles, todo el tema de relaciones, las activaciones y por supuesto los procesos, todo el tema de mantenimiento, que es fundamental. Un elemento clave es el tema del balance de carga, por ejemplo. ¿Cómo van a entrar fuentes de recursos? Entonces, ingresos, va a ser un sistema gratuito, va a ser pago, se van a generar incentivos a través de los patrocinadores, otras fuentes, no sé, buscar recursos de banca multilateral, entre otras cosas. Entonces, cada uno de esos empieza a generar, digamos, expectativas. Todo el tema de los productos financieros, por ejemplo, la gente, las multas, las sanciones, va a ser un tema, y por supuesto los diferentes riesgos. Por ejemplo, lo que ocurrió en Nueva York. Todo el mundo conoce el caso de Nueva York, que estaban en desarrollo de la implementación, estaban en bodegaje, estaciones y bicicletas, hubo el huracán, se inundó eso, se perdió la mitad de eso. Y ahí está todavía el sistema de Nueva York pagando esa inversión que ya había hecho el sponsor y que había que empezar a trabajar. Y todos los mecanismos de implementación, un tema fundamental. Por ejemplo, siempre la pregunta que sale, bueno, ¿y si le roban la bicicleta al usuario, qué pasa? Ahí tiene que haber un contrato, tiene que haber unas condiciones. Bueno, si el pisco se accidenta, ¿quién paga? ¿Quién cubre eso? ¿Hay pólizas? ¿O el usuario es responsable de la condición? Bueno, todos esos elementos son fundamentales. Y si uno ahonda otro poco, pues van saliendo más elementos. Y ahí es donde está toda la estructura de lo que es un sistema de bicicleta pública. Pero, y es un elemento, y todo eso se conoce, está inventado, está desarrollado. Han tenido ajustes, avances. Hay empresas como, por ejemplo, la de Usual Bike en España, que arrancó con los primeros sistemas de bicicleta pública en el año 2006-2007 en España, y ya tiene todo un bagaje frente al tema. Pero hay otros, vemos todo lo que pasó ahorita, por ejemplo, en París, en Barcelona, que después de 10 años de un operador, pues hubo una licitación nueva y cambió, llegó otro. Claro, con algunas dificultades, porque digamos los juegos de transición no son fáciles, pero en un año lograron cambiar toda su flota, tener un nuevo operador, tal vez con mejores condiciones para la ciudad, en términos contractuales, en términos de ingresos. Siempre se ajustan los modelos, todo es susceptible de ajustarse. Y cada uno de esos elementos, pues no voy a entrar en detalle para no quedarnos pues en minucias que son importantes, pero que cada uno allá en su territorio, en su proyecto, pues que tiene que conocer. Y es fundamental la capacidad técnica que se desarrolla. Voy a cerrar con dos ejemplos de lo que no puede pasar. Este es Bogotá. Bogotá, en el año 2008, 23 de diciembre, el alcalde en su momento, Samuel Moreno, firmó el acuerdo que decía que en 6 meses debía haber un estudio
para montar un sistema de bicicleta pública, de tal manera que en el año 2009 Bogotá tuviera sistema de bicicleta pública. Vamos a cumplir 11 años. 11 años. El 23 de diciembre de 2019 cumplimos 11 años de tener un acuerdo y no hay una sola bicicleta pública de origen del Estado circulando en Bogotá. Todos los errores posibles, todos. Incapacidad técnica, malas decisiones, cosas medio raras por ahí, inversiones que, o sea, no sé, tal vez 5.000, 6.000, 9.000 millones de pesos o tal vez más se han invertido en el sistema de bicicleta pública de Bogotá y no hay bicicletas. Cuando yo digo esa inversión es porque se han pagado profesionales, han habido licitaciones, han habido consultorías, han habido pruebas piloto, de todo, licitaciones, caducidades. Entonces ahí hay toda una cosa que no se puede pasar. No puede pasar eso porque es que eso ya se conoce. Entonces, en el año 2014 adjudicamos una licitación y la nueva administración llegó y caducó esa licitación, esa concesión. Claro, sabemos que hubo muchas inconsistencias. Fundamentalmente, el peor error o el error fundamental en mi criterio en Bogotá es que han convencido a los alcaldes que esto no requiere inversión pública, que eso se puede con recursos privados. Error, se necesitan recursos públicos y más en América Latina, que se ha demostrado eso. Entonces eso, han convencido a los alcaldes, los dos últimos alcaldes, de que no se necesita plata, que eso con recursos públicos. En la anterior licitación no logró conseguir un sponsor, no logró quien le patrocinara eso. No podía poner publicidad porque había una concesión de paraderos públicos de la ciudad que no permitía que algo que viniera de origen público tuviera publicidad privada. Entonces no había cómo ponerle publicidad a una bicicleta o una estación, porque inmediatamente el concesionario de los paraderos, EUCOL, que se conoce, pues colocaba sus cláusulas de cumplimiento y sancionaba y pedía multas. Entonces eso no va a pasar. Y ahora salen en la parte de abajo, ustedes ven la nueva licitación que está en este momento en curso, que nuevamente dice que no se necesita, que la ciudad no va a poner plata, pero que adicionalmente ahora va a cobrarle al operador por el uso del espacio público. Espero equivocarme, pero no creo que haya alguien sensato que vaya a presentar una propuesta que puede valer 20, 25 millones de dólares en los 6 años que le va a costar para invertirlo y no saber de dónde va a sacar esa plata que va a invertir. Y que además va a tener que pagar a partir de los 6 meses de junio del otro año, ya tiene que empezar a pagar por el uso del espacio público que a lo mejor no esté utilizando todavía. Entonces va a ser bastante complicado. Hay una cosa que puede mejorar el panorama, es que la concesión de los paraderos se terminó y parece ser que no va a salir ahorita, o sea que la administración siguiente seguramente puede ajustar de tal manera que un operador de bicicleta pública no pueda poner publicidad en sus bicicletas y en sus estaciones sin que eso implique un problema contractual con el futuro operador de los paraderos, de esos paraderos inteligentes que nos están hablando ahora. Entonces, ojalá me equivoque y podamos tener, pero este contrato, que es lo que me parece que es complicado, se va a firmar el 20 de diciembre. O sea, lo va a firmar la actual administración y le deja el chicharrón, como se dice coloquialmente, a la siguiente administración. Entonces va a ser complicado eso. Y el otro ejemplo que pongo y traigo a colación, que me parece que es que en Colombia, por ejemplo, no necesitamos ir a conocer los de Chile, los de Santiago, los de Río de Janeiro, los de Ciudad de México, ¿no? En Cicla, en Medellín, es un sistema transparente con lo que uno podría, en términos de línea de tiempo, mostrar como una evolución importante, que ha sido fundamental del sistema de bicicleta pública de Medellín. Arrancó pequeñito, como dice una persona en Chile, es arrancar pequeño, crecer y escalar rápido. ¿Sí? Eso es fundamental.
Entonces, el sistema de bicicleta pública en Medellín arranca con 145 bicicletas en el 2011, sistema de tercera generación, manual, con un software chileno, y durante 2 años se consolida, ¿sí? Como prueba piloto, nosotros hablábamos de hecho una prueba piloto, y logra crecer un poco en estaciones, pero se mantuvo manual. Tuvo otros 2 años de licitación, ya automatizó algunas estaciones, las manuales iniciales las mantuvo, pero ¿qué hizo? Entendió cómo funcionaba, que es lo que me parece que es importante demostrar en Cicla en este momento, es que apropió, ¿sí? Entendió que habían unos costos altos que se generaban en toda la transacción de un operador privado, y lo que hizo fue, a través de una empresa mixta que ellos tienen, que llaman Terminales Medellín, contratar toda la operación, ¿sí? Y otras personas quedaron directamente vinculadas al área metropolitana. Entonces, a través del área metropolitana y de Terminales Medellín tienen toda la operación. Que es lo único que ellos, por todo el tema de la electrónica, pues tienen que pagarle los códigos, el uso de los códigos al software, porque todo va empaquetado: bicicletas, estaciones y software. Usted no puede separarlos, porque es todo esto, la electrónica que va en las estaciones está relacionado con la bicicleta y con el software. Entonces tal vez ahí hay una dependencia, que es como cuando una empresa paga la licencia de Windows, por ejemplo. Entonces, pero es fundamental. ¿Qué es lo otro importante de Encicla? Nunca ha parado. Ese periodo, cuando tenía una concesión y el concesionario le dijo, sí, yo me presento, al final no se presentó, hubo al menos unos 2 meses, creo yo, a lo mejor me equivoqué, pero seguramente Viviana o Elena me pueden corregir, pero hubo un periodo de transición en donde no había operador. ¿Qué hicieron? Todos los funcionarios del área metropolitana salieron a atender la operación, a hacer los anfitriones en las manuales, a hacer el balance, a prestar los carros, pero nunca se paró el convenio, nunca se paró el servicio, que es el problema que pasa con Manizales, con Villavicencio, con Bucaramanga, con Tunja, con todos esos sistemas de Sincelejo, que se acaba la plata, no apropian y entonces tienen que esperar nuevamente, cerrar 2, 3, 4 meses y volver a tomar. Eso acaba el sistema, acaba la sostenibilidad, eso no le da sostenibilidad y pierde credibilidad en el sistema. Y en Cicla no se ha cerrado. Entonces eso ha sido fundamental. Y lo otro que ha sido fundamental es que lleva 3, 4 alcaldías. O sea, arrancó con Alonso Salazar, después llegó Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez, y muy seguramente esperamos que Daniel Quintero la mantenga. O sea, ha trascendido las administraciones. Y no pasa lo que pasa en otras ciudades, que llega el siguiente, borrón y cuenta nueva, se acabó la concesión, como pasó en Bogotá, que infortunadamente en Bogotá, por ejemplo, quien había sido interventor de la concesión y que conocía todo el proceso de la concesión de bicicletas públicas, después llegó como secretario de movilidad y caducó el sistema. Hoy no hay bicicletas públicas en Bogotá, infortunadamente. Esto era lo que quería contarles. Por supuesto hay mucha información de lo que pasa en Colombia y en América Latina en temas de bicicleta pública. Personalmente creo que es un elemento fundamental como instrumento para promover el uso de la bicicleta particular, pero ya en algunas ciudades, como en Medellín por ejemplo, se consolidan como parte del sistema de transporte público de la ciudad. Entonces, por supuesto que hay que hacer ejercicios. Yo sí creo que es fundamental, es perentorio e impajaritable que haya inversión pública. Eso es como cuando se hacen andenes, o como cuando se hacen troncales de BRT, o como cuando se hacen cables. La inversión inicial la hace la ciudad. O sea, ni un metro no se sostiene por tarifa, menos vamos a sostener un sistema de bicicleta pública. Entonces la ciudad necesita invertir. ¿Cuáles son los réditos? Menos contaminación, más actividad física, reactivación de la economía, por supuesto en temas de salud. Hay muchos beneficios y yo sí creo que es un instrumento fundamental, junto con un programa de cicloparqueaderos y la implementación inmediata de todos los incentivos, tanto privados y públicos, de la ley 1811, y seguramente nuestras ciudades van a avanzar en términos de uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.
Que tengan buen día, les agradezco su atención. Vamos a estar comentando y respondiendo algunas de las inquietudes que ustedes hayan tenido. Que estén muy bien. Nuevamente agradecerle a la Vicerred Colombia por el espacio. Hasta luego.